Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 11 de julio del año 2012. Sin duda, el tema de el proceso electoral en México sigue siendo el tema que más nos inquieta y el tema que parece todavía no estar plenamente resuelto. Hace 8 días, en nuestro análisis, estábamos hablando de el desafío que tienen los partidos. Mencionábamos que el Partido Acción Nacional ha recibido un serio cuestionamiento de la sociedad que le obliga a replantearse muchas cosas. Hemos dicho que el Partido de la Revolución Democrática vive una especie de esquizofrenia en donde por una parte está señalando que el proceso electoral les ha dado triunfos, sobre todo en las gubernaturas que los colocan como una de las fuerzas importantes del país, pero por otro lado, a través de la figura de Andrés Manuel López Obrador, parecen una vez más estar a punto de emprender la acción de impugnar no los resultados, sino, y ahí viene el verdadero contrasentido, la anulación de las elecciones, pero solo en lo que se refiere al presidente. Todo lo demás se queda igual. Mientras el grupo de Mancera pareciera, junto con Graco Ramírez, tener una visión más pragmática y dicen: si yo reconozco el resultado de mi elección, lo menos que puedo hacer es reconocer el resultado de las elecciones. En una actitud muy ambigua, Marcelo Ebrard tiene el día de ayer una declaración en la que se solidariza con el reclamo de López Obrador. No hace ninguna alusión a manifestaciones o medidas que pudieran tomarse, pero él se solidariza en este reclamo que hace López Obrador. ¿Cómo va a resolver esta esquizofrenia el PRD? Bueno, ese es su laberinto. Y el Partido Revolucionario Institucional no anda mejor. El Partido Revolucionario Institucional ha tenido en esta semana, un periodo relativamente corto de tiempo, una serie de manifestaciones, protestas que son como una radiografía de un sector amplio de la sociedad que está manifestando su rechazo a la figura de Enrique Peña Nieto. Decíamos, los 3 partidos se encuentran en medio de esta crisis. El único partido que me parece que ya le puso palomita al proceso y a todo lo demás, pues es el Partido de la Nueva Alianza, que mantiene su registro y por lo tanto siguen conectados a los sistemas de financiamiento del gobierno, que es en el fondo una de las motivaciones más importantes para este partido político. En lo que va de la semana, han comenzado a aparecer una serie de datos que nos van ubicando con mayor precisión cómo se va perfilando este acomodo de fuerzas que ha producido el proceso electoral. En primer lugar,
hay toda una tensión al interior, no solo del Partido Acción Nacional. La entrevista publicada en fecha reciente sobre lo que pasaba al interior del edificio del Partido Acción Nacional, pues hablaba no solo de tristeza, de desaliento, sino hablaba también incluso de ciertas angustias de muchas personas que comienzan a considerar que en muy poco tiempo quedarán desempleados. Se hace referencia a que llegó una circular a todas las personas que trabajan en el Partido Acción Nacional en la capital, anunciándoles que antes de que termine el año se va a hacer un intenso reajuste de personal. Es decir, ya antes de que termine el ciclo presidencial, el partido va a tener que ajustar, porque sin duda una parte de los recursos que recibían pues ya no será suficiente para mantener este tipo de situaciones, y esa misma angustia que invade a los empleados, yo creo que es la angustia que invade a muchos de los funcionarios y a muchos de los que trabajan en las estructuras que durante estos últimos años pues prácticamente habían venido creciendo en número los que provenían del Partido Acción Nacional y se incorporaban a este tipo de trabajos. El Partido Acción Nacional entonces está registrando esta situación, y por otro lado han comenzado a manifestarse algunas de las señales de cómo piensan los diferentes grupos al interior del Partido Acción Nacional enfrentar la problemática de la elección. Y a mí me ha llamado mucho la atención el ver que, contrariamente a lo que algunos imaginaban, la figura de Josefina Vázquez Mota no es una figura que se haya apagado. Por el contrario, Josefina ha comenzado a señalar primero al interior del partido que este no es el final de la política para ella, sino el principio de una nueva etapa, lo cual hace ver que ha asumido las consecuencias de lo que pasó y se da cuenta de que si las cosas salieron mal, primero hay que revisar por qué salieron mal y segundo hay que corregirlas. Ella está haciendo una propuesta que me parece que es una propuesta inteligente y además muy oportuna. Ella está diciendo, en medio de esta crisis que está generando Andrés Manuel López Obrador, sería muy sensato que el PRI y el PAN nos pusiéramos de acuerdo y en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados comenzáramos a sacar las cosas que se quedaron pendientes, porque si eso se hace en este momento en que es posible, las consecuencias para el nuevo gobierno serán las mejores y con ello el país comenzará a salir de este marasmo en el que se ha visto sumergido en los últimos años. Me parece que es una propuesta inteligente, oportuna. Habrá que ver ahora cuál es la respuesta y la reacción de los demás, porque los fundamentalismos existen en todos lados y hay mucha gente que se pregunta si realmente se puede o no colaborar con el PRI después de las manifestaciones de corrupción que hemos visto a través de la compra de los votos. La política, desafortunadamente, no es territorio de santos.
desgraciadamente es un territorio de humanos muy humanos, y algunos de estos muy humanos tienen malas mañas, y eso se refleja en los hechos, pero eso no impide que se trabaje en la política. El Papa Juan Pablo II, en ese documento que yo siempre recomiendo de Christi Fideles Laici, explícitamente señala que muchas personas se pretenden escudar en el argumento de que en la política las cosas siempre están manchadas para no meter las manos. Y dice el Papa, pero esto no es ninguna excusa, porque si nunca fue lícito hacerse de lado, hoy menos, porque está por forjarse el nuevo orden mundial. Y yo creo que en esta perspectiva es que muchos tendrán que incorporarse de manera directa a una transformación, aún en medio de situaciones que a veces parece que desde el punto de vista ético-social resultan ya inaceptables. Pero nadie puede decir, bueno, aquí marco mi raya y que los políticos hagan lo que quieran y yo no los tomo en cuenta, porque eso sería simplemente no entender la naturaleza de la realidad humana, y al mismo tiempo no sería no entender la responsabilidad que como parte de la sociedad yo tengo en mi participación política. Los fundamentalistas de ambos lados, yo diría de todos lados, se encuentran en estos momentos en una actitud muy agresiva, precisamente porque se dan algunos o muchos elementos que parecen avalar su posición. Y claro, cuando en un momento de crisis quienes tienen un sentido de oportunidad y al mismo tiempo tienen el proyecto de hacer las cosas mejor, de transformar al país para que el país sea mejor, bueno, pues estos se enganchan con quienes pueden hacer este factor, aunque no tengan las características mejores. En la política, el sentido pragmático y el sentido de los valores tiene que mantenerse equilibrado, porque si todo lo queremos referir al mundo de los valores, nos vamos a quedar guardados en una repisa y sin hacer absolutamente nada sobre el entorno en el que vivimos. Si nos volvemos unos pragmáticos totales, acabaremos haciendo las cosas que más nos repugnan, porque al final de cuentas funcionan, ¿no? En ese sentido, me parece que cuando Ortega y Gasset plantea este dilema, él dice que esta es la razón por la que se ama a la política con un sentido de perfectibilidad. Se le ama porque no es perfecta, porque la realidad con la que nos confrontamos está lejísimos de lo que quisiéramos, pero nosotros queremos algo diferente, y si queremos algo diferente tenemos que apostarnos, y no nos podemos apostar tapándonos la nariz y poniendo la mano atrás, porque entonces no vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que enfrentar los hechos y tenemos que resolver cómo vamos a manejar de ahora en adelante la problemática. Decía el vocero del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, hace apenas unas horas, decía: el Partido Acción Nacional reprueba, rechaza y condena la venta de los votos, exige al Tribunal Electoral investigue y sancione, pero no desconocemos el resultado de la elección. Es decir, asumimos una actitud sensata y práctica y decimos lo que nos queda es seguir adelante y no prendernos de los argumentos que además quien los maneja es Andrés Manuel López Obrador, y si llegaran a triunfar a quien beneficiaría sería Andrés Manuel López Obrador. Y uno tiene que preguntarse si no sería saltar de la sartén al fuego el abrirle a López Obrador alguna
alternativa, sobre todo después de que en sus manifestaciones hemos visto algunas mantas, algunos letreros, y uno se da cuenta del feroz radicalismo que hay en estos grupos. Yo creo que sería más que insensato pensar que esa es una mejor alternativa. Por eso me parece que la declaración de Madero, que a mucha gente no le gustó, es una declaración correcta, está señalando lo que tiene que señalar. Claro, la respuesta inmediata de Pedro Joaquín Caldwell fue que el Partido Acción Nacional es mezquino en sus opiniones y que no tenía por qué haber cuestionado. Claro, los fundamentalistas del lado del PRI lo que quisieran es que este tema no se tocara y que nadie hablara de que se compraron votos y nadie hablara de los atropellos que hubo y de muchas de las maniobras sucias que estuvieron presentes en este proceso electoral, porque a diferencia de lo que el PRI había pensado hace un año, simplemente hace un año, en donde se veía que el posicionamiento que hoy sabemos se hizo con algunas de las encuestadoras en forma deliberada de poner a Peña Nieto muy por encima de las realidades electorales, pero delante de la opinión pública como el indiscutible ganador desde hace un año. Esta visión les llevaba a imaginar entonces la llegada al poder de un supercandidato que arrasa en el proceso electoral, que entusiasma a la sociedad con el regreso del Partido Revolucionario al poder, que manda al bote de la basura al Partido Acción Nacional y que deja como interlocutor al Partido de la Revolución Democrática, con el que el Partido Revolucionario Institucional tiene sus diferencias significativas, pero tiene también sus proximidades, sus cercanías y sus entendimientos. Esto era lo que hace un año pensaban. A un año de distancia nos encontramos con una elección que se ha ensuciado y el punto más delicado para el Partido Revolucionario Institucional es que esta información no es una información doméstica, esta es una información que ya le dio la vuelta al mundo porque las grandes cadenas internacionales como la CNN, como la CBS, tomaron el tema, lo reprodujeron a nivel mundial, involucraron escenas, algunas de ellas verdaderamente de las que causan pena ajena, que nos dejan mal parados delante de la comunidad internacional en lo que se refiere a la participación de elecciones. Yo creo que esto es algo que no imaginaban, tampoco imaginaban, creo que ni siquiera les parecía pertinente pensarlo, que hubiera aparecido un grupo de jóvenes que se manifiestan públicamente en su rechazo a Peña Nieto y que particularmente en las manifestaciones de este fin de semana tuvieron toda una serie de actitudes que sin duda marcan de manera muy concreta que el punto que les sirve de unión a los jóvenes en este momento es menos el de apoyar a López Obrador que el de rechazar a Peña Nieto. Y esto es uno de los factores que vamos a analizar un poco más adelante, que me parece particularmente delicado. Pero cuando el grupo de los estrategas del PRI hace un año hubiera podido imaginar que su candidato se viera confrontado con miles y miles de jóvenes que salen a la calle a gritar en contra suya, en lo personal, es decir, que salen a decir no quiero ser gobernado por Peña Nieto. El marco internacional revuelto, el marco nacional todavía confuso. Al interior del Partido Revolucionario Institucional han comenzado las fricciones naturales de estos procesos porque
ahora cuando está a punto de definirse quiénes van a integrar el gabinete de Peña Nieto, comienzan a aparecer, por un lado, el grupo de los rudos y por otro lado, el grupo de los moderados. Los rudos diciendo: nosotros fuimos los que te dimos el empujón que te llevó a la silla, o sea, no te hagas, aquí está nuestra factura y ahora nos cumples con Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Y los moderados diciendo: si le haces caso a los rudos, la vas a perder porque te vas a poner en contra de quienes podían y debían ser tus aliados y vas a acabar perdiendo la fuerza que aparentemente estabas recogiendo con esos 5 millones de votos de diferencia. Por lo tanto, el planteamiento que en este momento el Partido Revolucionario Institucional está haciendo es, en primer lugar, a través de las declaraciones que ha venido haciendo Peña Nieto, primero, un mensaje de conciliación. Es decir, Peña Nieto no ha cambiado la línea de su discurso no es un discurso triunfalista, de ya regresamos y los superhéroes vamos a resolver los problemas, sino es consciente, aunque no hace ninguna referencia a estas manifestaciones ni a estas protestas, lo cual tiene su sentido lógico, pero no necesita hacerlo desde el momento en el que está moderando tantísimo su discurso y está insinuando, primero, una apertura, una pluralidad, una actitud de acercamiento que sin duda nos reflejan lo que en el fondo está ocurriendo al interior del PRI. Es decir, muchos priistas comienzan en este momento a la carrera tradicional de todos sus regímenes, de los empujones, los codazos y las patadas, para ver quién se coloca en las posiciones significativas, particularmente del gabinete. La preocupación de la sociedad, el interés de la sociedad en este momento debería ser precisamente cómo se va a conformar el gabinete, quiénes van a quedar en las áreas estratégicas, porque sin duda de esto van a depender muchas cosas. Sin embargo, la sociedad mexicana sigue en este momento teniendo al gobierno de Peña Nieto como un gobierno que no acaba de ser aceptado como tal, en primer lugar porque hay una serie de impugnaciones que el tribunal tiene que resolver, y en segundo lugar, bueno, pues porque Andrés Manuel López Obrador ha llegado a este escenario diciendo: pues yo tengo mis propias opiniones y me van a tener que oír. Andrés Manuel López Obrador está pensando en la posibilidad de convertirse en el factor que, a su juicio, cambie de manera total el contenido del proceso, manteniendo el triunfo de su partido en los estados, en las diputaciones y en las senadurías, decíamos, y cuestionando el planteamiento de la presidencia de la República. Las caricaturas, los caricaturistas en nuestro país son en su mayoría gente de izquierda, aunque por ahí hay alguno, Calderón, que no corre por esa línea, por lo menos no siempre. Es un hombre liberal, con un liberalismo a veces muy radical. Los caricaturistas de izquierda nos han presentado las imágenes de los votos comprados como la característica fundamental de la elección, y luego
esta caricatura que realmente tiene mucho ingenio, un dinosaurio que sale de compras y lleva en su carrito las urnas, sí, y claro, las urnas las compró, es decir, le ha metido dinero para obtener los resultados. En el último recuento de 242.412 paquetes electorales, el Instituto Federal Electoral establece que Enrique Peña Nieto lleva la mayoría, lleva la punta. Han analizado el 56.4% de los paquetes, están por dar el resultado final, y Peña Nieto tiene el 38.21%, Andrés Manuel López Obrador el 31.59% y Josefina Vázquez Mota el 25.41%. Es decir, han tenido algunos puntitos más todos, pero no hay una sola indicación en el sentido de que los números que han modificado algunas de las apreciaciones del PREP fueran sustantivamente significativas. Como en todo proceso humano, lo que demuestra que son las manos de las personas las que hacen este trabajo y no la electrónica, pues hay imperfecciones que se pueden corregir y al final se aplican las correcciones y los números siguen manteniéndose parecidos: 38.21, 31.59, 25.41. Es decir, tenemos una elección en la que hay una cantidad de votantes que resulta interesante. El mundo de los fundamentalistas comienza también a jugar con los números y entonces dentro de ciertos sectores uno comienza a leer y comienza a escuchar que dicen, bueno, estamos hablando de que ese 38.21 es el 38.21 del 60% de los que votaron, no del 100%. Entonces este es un número muy pequeño, este es un número que no representa. Y esta es una falacia, no porque el término, porque el cálculo matemático esté mal hecho, no, sino porque los números de la participación democrática en el mundo son los que nosotros tenemos. Es más, México en este momento con esta elección está marcando a nivel internacional un récord de votos. Es decir, tenemos una buena votación y me parece insensato y además poco razonable el que se hagan cuestionamientos que son apreciaciones que no responden al contexto de la democracia mundial. Si estuviéramos hablando de que las participaciones a nivel mundial son de 80 o de 90 y nosotros andamos en 60, cabría el argumento. Pero si nosotros estamos marcando un récord con 64%, esto quiere decir que en el resto del mundo los números andan mucho menores. Yo me acuerdo, hace unos 10 años, una reunión que tuvo lugar en Colombia o Ecuador, en donde se hizo una revisión de la democracia. Fue uno de los primeros adelantos de que la modernidad se había venido abajo y comenzaban a crujir las estructuras de las criaturas de la modernidad, y se hablaba de que los números en Europa estaban descendiendo tanto en las votaciones que el tema más grave que se estaba planteando era el tema de la legitimidad. Y esto en
elecciones en donde habían participado 32, 34, 36%. De entonces para acá ha habido un repunte de la participación, pero andan entre 45 y 55% de participación. 64% para nosotros es un buen resultado, y me parece que la intención de decir pues entonces el gobierno no resulta legítimo es una visión totalmente desacertada y además totalmente injusta, porque no se están utilizando los criterios que se manejan para los procesos electorales. Tenemos una Cámara de Diputados en la que el Partido Revolucionario Institucional, unido al Partido Verde Ecologista y a la posible alianza con el Grupo Nueva Alianza, indiscutiblemente va a tener lo que no han tenido los presidentes mexicanos hace mucho tiempo: enormes capacidades de movilización en la Cámara de Diputados. No llegan a tener el número, ni aún haciendo la alianza con todos los partidos que han sido cercanos al PRI, para poder, por ejemplo, modificar la Constitución o poder llevar a cabo ciertas reformas que a ellos pudieran interesarles. Pero sin duda tienen al interior una especie de aplanadora que en un momento dado la van a utilizar. Y aquí la duda, la incertidumbre en este momento es para dónde se inclinarían los estrategas de Peña Nieto: acercarse al Partido Acción Nacional, que se ha convertido en una tercera fuerza que de todas maneras tiene su significado, o acercarse al Partido de la Revolución Democrática. Y en este intento de acercamiento, sin duda, uno de los condicionamientos que el PRD tiene, pues es el de aceptar que el adversario político ganó. Sobre el particular, hay innumerables editoriales, pero particularmente uno que me llamó la atención, el de Jesús Silva Herzog Márquez, del día 9 de julio, dice que el problema no es solamente aceptar la derrota, también es difícil aceptar la victoria. La victoria exige una responsabilidad a la que no llama la derrota. Quien gana pierde un título, el de víctima. Ganar es despojarse de una cobija, es abandonar el prestigio del sacrificado. Ganar es comenzar a rendir cuentas de lo que se hace y dejar de explicar al mundo la maldad de los otros. Pero es cómodo aferrarse al discurso de la derrota. Insistir en la conspiración de los perversos simplifica el mundo y mantiene pura la conciencia. Ellos volvieron a imponer su trampa, nosotros seguimos teniendo la razón. Bajo esta épica sacrificial, perder es la verdadera y la única justificación moral. Solo la miopía presidencialista podría negar las inmensas victorias de la izquierda en la jornada reciente. No ganó la presidencia de la República, pero tuvo un resultado extraordinario, una votación que muy pocos auguraban. La mejor campaña del 2012 fue la campaña de la izquierda mexicana, la única que verdaderamente creció. Andrés Manuel López Obrador transformó su imagen pública, cambió su discurso, se empeñó en contrastarse con el candidato que fue hace 6 años. Si en la elección previa había ganado una campaña más corta, tal vez en esta oportunidad habría ganado de haberse logrado la contienda. Pero en la elección no se trataba únicamente de llenar una oficina y de encontrarle inquilino. Se reconstruyó el poder legislativo. En el recuento de la elección es imposible ignorar también aquí los avances de la izquierda.
Veo las elecciones del 2012 como un voto desconfiado por el PRI, que apenas esconde las promisorias perspectivas de la izquierda. El PRI no se ganó como esperaba. Si no avasalló a sus adversarios fue porque la desconfianza que genera sigue siendo muy extendida, muy visible y muy ruidosa. Un partido que no ha ejercido nunca la autocrítica, que no aprovechó su derrota para renovarse, merece sin duda estos recelos. Y dice, no debe llevarse el avance de la izquierda a la funeraria, decía Marco Rascón. Dice, sabe bien que la ceguera puede transformar el avance en derrota. Cuando la victoria no es absoluta, existe la tentación y la costumbre de negar que hubo progreso. No digo de ninguna manera que la izquierda deba aceptar acríticamente los resultados y callarse la boca. Sugiero exactamente lo contrario, alzar la mirada y hablar. La izquierda sigue teniendo argumentos. Que no haya habido fraude en la elección no significa que nuestra democracia sea impoluta. La denuncia del clientelismo y la concentración mediática es indispensable para empujar la segunda generación de reformas democráticas del país. Quiero decir con ello que la plataforma de la izquierda para el 2012 para la política futura, no consiste solamente en adquirir las posiciones, sino también en argumentos. Una izquierda moderna debe insistir en las perversiones políticas de la desigualdad, pero por supuesto creo que la única ruta para promover esta agenda de la estructura institucional es el acatamiento de los veredictos finales. El hombre es totalmente favorable a la izquierda, nos da toda una argumentación y nos dice, pero la izquierda, aquí una de dos, o se va por la línea del avance o se va a la funeraria, dice. Es decir, Andrés Manuel López Obrador, para el día de mañana a las 6 de la tarde, tiene una responsabilidad del tamaño del mundo con su partido, con sus ideas, con su proyecto, porque lo que él haga puede darle al Partido de la Revolución Democrática un impulso que lo coloque como la fuerza política con futuro en el año 2018. Es decir, crear desde ahora las condiciones para que este partido sea uno de los más sólidos aspirantes a la presidencia del 2018. O al revés, si Andrés Manuel López Obrador opta otra vez por la república filibustera, a mí me parece que los resultados van a ser verdaderamente serios y que la izquierda, lejos de tener buenos resultados, lo que va a obtener es una descalificación por sectores que hoy en principio lo están aceptando con bastante interés. José Woldenberg hace un balance del proceso electoral y dice que el método electoral sigue arrojando los resultados previsibles. Millones de personas votaron en lo fundamental en calma, manifestaron su voluntad y ello remodeló el mundo de la representación política. La labor del IFE resultó eficaz, los candidatos se pasearon a lo largo y a lo ancho del país sin problemas, las condiciones de competencia fueron equilibradas, aunque hay ahí puntos en donde hay discrepancia y se puede y se debe protestar. La participación fue alta, se detuvo el incremento del abstencionismo, el triunfo de quien será presidente fue holgado, también contra lo que preveían las encuestas, ningún partido tendrá mayoría absoluta. El PRI y el Verde Ecologista gobernarán 3 estados, Chiapas, Jalisco y Yucatán. Otros serán encabezados por la coalición de izquierda, el Distrito Federal, Morelos y Tabasco. El PAN solo refrendó su reducto de Guanajuato. En Chiapas y el DF los ganadores barrieron. En 4 estados hubo alternanza, Chiapas,
Jalisco, Morelos y Tabasco, y en los otros 3 seguirán gobernando las mismas fuerzas. La compra y la coacción sobre el voto es el frijol en el arroz. Mientras México siga siendo una sociedad tan marcadamente desigual, mientras tantas personas tengan carencias materiales y estas sean tan extremas, existirá la tentación de intercambiar bienes por votos. Pero no es solo una práctica privativa de un solo partido, aunque el PRI parece ser el que más recurre a este expediente. No obstante, el antídoto diseñado por el IFE mucho logró atajar el hecho constatable que en el momento de votar solo puede estar dentro de la mampara una sola persona. Es un avance extraordinario. Tenemos, sin embargo, un problema mayor: la no aceptación de los resultados. A estos los respaldan 15.5 millones de votos. A ellos no les dice nada que Andrés Manuel López Obrador haya ganado en 8 entidades cuando hace 6 años triunfó en 16. No expresa algo que en 22 años la alianza de izquierda no haya ganado ni uno solo de los diputados uninominales. Dice, al parecer no, es triste, pero así es. A pesar de todo eso y todo lo que se haga por transparentar la elección será bienvenido, pero el balance es positivo. O sea, Woldenberg dice, hay fallas, hay muchas cosas que tenemos que corregir, vamos haciéndolo y al final de cuentas, pues que nos den los resultados y nosotros los vamos a tener que aceptar. La postura de el grupo político alrededor del PAN, decíamos, ha sido la de aceptar, cuestionando la aparición de la venta de los votos, pero aceptar los resultados. Y el único que dice que está en una actitud de saber si se anula la elección o si se declara prácticamente inexistente, habría que ver cuál es la diferencia, y pues es Andrés Manuel López Obrador. Y el fin de semana los seguidores de Andrés Manuel López Obrador han hecho varias manifestaciones. Yo quisiera referirme un poco a esto, porque en lo particular a mí me han inquietado estas manifestaciones. En primer lugar, por el número de personas que siguen en este momento siendo participantes de las mismas. En la Ciudad de México era una cantidad impresionante y lo que más llamaba la atención eran las pancartas tan agresivas que llevaban los jóvenes. Curiosamente, en las pancartas, solo por excepción, se hacía referencia a un fraude o se hacía referencia a López Obrador. Curiosamente, las pocas mantas que yo vi de López Obrador eran mantas hechizas, pintadas ahí con una brocha sobre una tela blanca. En cambio, las otras mantas eran mantas muy bien hechas, muy bien trabajadas. Se ve que durante los días anteriores estuvieron costeando esto, que además me parece que han de ser relativamente caras estas mantas, y los mensajes eran clarísimos, incluso hasta en inglés, para que el auditorio, si es plural, lo pudiera entender. Si hay imposición, habrá revolución. Esto se repetía una y otra vez. Y el otro letrero que predominaba era: yo no acepto a Peña Nieto como mi presidente. Pero eran cantidades de jóvenes que llevaban esto con estos letreros o letreros muy parecidos. Es decir, el mensaje no es que los jóvenes estén protestando porque hubo un fraude electoral, porque el tema del fraude solo por excepción aparecía. Tampoco en este momento el tema de los manifestantes es porque estamos con López Obrador, sino es mucho más inquietante.
El tema es porque no quiero reconocer a quien ha quedado electo presidente. Y ese sí es un problema muy delicado. Porque esto, sobre todo, lo que está generando, pues es un fuerte cuestionamiento a los principios de la democracia. En los sistemas democráticos, cuando entramos a la competición, todos sabemos, al igual que en un partido de fútbol, que alguien puede ganar y alguien puede perder. Todos tenemos nuestro favorito para que gane. Y todos hacemos lo posible y le echamos las ganas y salimos a la calle a gritar y levantamos las manos para señalar que lo apoyamos, pero al final de cuentas viene el proceso que define, ¿sí? En el fútbol son los goles, aquí son los votos. Y el que tiene el mayor número de votos es el que gana. Dicen ahora los del PRD, es que debería haber segunda vuelta, porque el número de votos que alcanza Peña Nieto en relación al 38.21 frente al 64, no es el de una mayoría que le dé legitimidad, y se necesitaría entonces una segunda vuelta. Insisto que los números me parece que están manejados de manera muy retorcida, pero suponiendo que fuera correcto lo que dicen, eso debieron haberlo propuesto antes. De hecho, el partido que se opuso a la segunda vuelta fue el PRD, ¿sí? Y ahora son los que dicen es que debería hacerse. A mí me parece que el que los mexicanos seamos amnésicos compulsivos es lo que les permite a estas personas presentar este tipo de argucias, porque no son argumentos, ya que ellos lo bloquearon. Entonces, no podemos pretender modificar los resultados a las elecciones aplicando criterios que, por buenos que sean, no están registrados por la ley, porque vivimos bajo un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho lo que nos hace a todos iguales es nuestro cumplimiento frente a la ley, nuestra obligación frente a la ley. Por lo tanto, nosotros podemos pedir y podemos reclamar lo que esté dentro del marco de la ley. Si yo exijo que se investigue a los que vendieron votos, estoy en mi derecho. Si estoy pidiendo que se les imponga un castigo, estoy en mi derecho, y creo que yo firmaría eso, porque a mí me parece verdaderamente humillante lo que ha ocurrido en este terreno. Pero, primero, esto no invalida la votación, la ensucia, pero no la invalida. Y el que yo tenga derecho a pedir que se castigue a los que vendieron el voto no modifica el hecho de que Peña Nieto haya resultado electo presidente de la República. Y ahí es donde a mí me parece que hay un punto muy delicado, porque los jóvenes parecen no entenderlo. Ellos dicen, no estamos dispuestos a aceptar. ¿Qué voluntad democrática hay cuando uno no está dispuesto a aceptar la derrota? Como decía Jesús Silva Herzog Márquez, se tiene que aceptar la victoria y se tiene que aceptar la derrota, pero no se puede impugnar el resultado porque ganó a quien yo no le iba, ¿sí? En el partido de fútbol yo sí le iba a España, pero hubo muchos que le iban a Italia, ¿sí? Y que iban a impugnar el partido porque los goles lo metió. Es absurdo, pues son las reglas del juego. El juego dice, si el que mete gol, si el otro no lo hace, él gana. Aquí el que tiene el número mayor de votos gana, y el que tiene el mayor número de votos, nos guste, nos deje de gustar, nos simpatice o nos caiga en el hígado, es Enrique Peña Nieto.
y los jóvenes están en una actitud de rechazo que me parece enormemente inquietante. Y me parece más inquietante cuando me encontré algunas de las mantas, esas aquí en Puebla, en donde hay casi una amenaza de los jóvenes a López Obrador, diciéndole: nosotros te hemos apoyado, no nos vayas a dejar colgados ahora. Entonces, a mí me parece que de repente López Obrador queda atrapado dentro de su propio discurso, y creo que él mismo tiene que estar en este momento dándole vueltas a la piedrita a ver si se encuentra alguna respuesta para poder decir algo que satisfaga a su partido y satisfaga, por otro lado, a sus seguidores. Porque en un escenario en donde López Obrador ha seguido cultivando que él gana, me parece que va a resultar enormemente difícil que el jueves a las 6 de la tarde López Obrador diga: ¿saben qué? Me equivoqué y perdimos. Lo puede decir. Yo creo que eso le daría una posición dentro de su partido, pero delante de la gente que está en la calle, quién sabe cuál sea la reacción. Yo creo que habría un enorme desaliento, pero ese desaliento le pegaría también a su partido. No es tan simple lo que Andrés Manuel López Obrador va a tener que resolver. Llama la atención, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención al escucharle algunas de sus intervenciones en estos últimos días. Yo no sé si ustedes lo hayan oído. El hombre habla como si estuviera en cámara lenta. Es decir, siempre ha sido lento para hablar, pero hoy de manera muy especial, como si estuviera dándole y dándole vueltas a ver qué cosa dice. Y luego ha entrado en un estilo cantinflesco verdaderamente impresionante, en donde comienza a decir una cosa, sigue con otra, continúa con otra, como si él mismo en este momento no tuviera muy claro primero qué cosa hacer y luego qué declarar. Que esto explicaría, a todos nos pasa, ¿no? Cuando nos preguntan algo y lo sabemos, inmediatamente contestamos, pero cuando tenemos que, si es algo que nos compromete o si es algo muy delicado, siempre tardamos fracciones de segundos en decir, pues a ver qué cosa digo, ¿no? A él se le nota muchísimo, yo lo noto cansado, su semblante, a diferencia de hace 6 años, en YouTube hay una cantidad de videos que uno puede ver de hace 6 años. El hombre hace 6 años, su rostro estaba transformado por el enojo, por el coraje, por el rechazo. Su discurso era violento, agresivo. Hoy su discurso es un discurso lento, sin fuerza, sin impacto. Y los jóvenes, por el contrario, están en una actitud muy provocativa, muy agresiva, muy exigiéndole cuentas. El escenario es un escenario que se vuelve sumamente inquietante, porque si Andrés Manuel cede a la tentación de irse a la calle, yo tengo la impresión de que no va a poder controlar los acontecimientos y que a lo mejor por ahí hay alguna gente que quisiera hacer a un lado a López Obrador o ponerlo de mascarón de proa mientras se pueden proyectar ciertas acciones violentas. Las declaraciones del EPR que han estado apareciendo en el sentido de exigirle a los jóvenes que cumplan su ofrecimiento, si hay imposición, que haya revolución, diciéndole, si los jóvenes cumplen, nosotros tenemos las armas. Bueno, esto me parece que son lenguajes que comienzan a incursionar por un terreno en el que la mayoría de nosotros no quisiera verse involucrado. Habrá que ver finalmente
si López Obrador logra salir de este galimatías que él mismo construyó en su última declaración, hablando por un lado de lo que hizo hace 6 años y por otro dejando algo así como un condicionante, todavía les voy a dar la oportunidad de aquí al jueves, ¿no? Y el jueves tiene que estar resuelto. ¿Qué tiene que estar resuelto? La invalidación de 5 millones de votos que fueron los votos comprados. ¿Cómo tiene el dato preciso de los votos que fueron comprados? Bueno, pues el dato es tan simple como esto. Si le quitamos 5 millones de votos a la elección de Peña Nieto, gana López Obrador. O sea, lo único que hizo fue decir cuántos votos necesito quitarle para ganar y esos son los que están comprados. Entonces, que se reduzca el número de diputados del PRI y que se reduzca el número de senadores del PRI. Es lo que está, la oportunidad que le dio al Instituto Federal Electoral y al TRIFE para que le resuelvan para mañana a las 6. Yo entiendo que el TRIFE y el IFE no le van a resolver eso y el que lo va a tener que resolver es él. Y lo inquietante es que lo empujen y lo presionen y se lo lleven a la calle, porque a diferencia de hace 6 años, donde él estableció las modalidades de la calle y al final de cuentas su ocupación del Paseo de la Reforma fue su fórmula para golpear a un sector de la sociedad que él consideraba responsable de su derrota, hoy me da la impresión de que los jóvenes muy acelerados pueden precipitar un enfrentamiento cuyas consecuencias desgraciadamente resultarían prácticamente imprevisibles. Si les parece, dejamos nuestro análisis ahí y dentro de 8 días pues sabremos en qué acabó el ultimátum de Andrés Manuel López Obrador.